Familia, el día de hoy quiero leer con ustedes un capítulo completo de la Escritura, que es el capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Y en la medida que lo estudiamos el día de hoy, vamos a aprender que Dios es nuestro mejor refugio. De eso vamos a platicar el día de hoy. Vamos a leer entonces Isaías 55. Son 13 versículos nada más. Dice de esta manera. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la órtiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. ¿Quién escribió estas palabras? Las escribió el profeta Isaías. Este hombre ejerció su ministerio entre el año 740 y el 680 antes de Cristo. Fue un ministerio de más o menos 60 años. Imagínate, 60 años predicando la palabra. Aquel tiempo en el que Isaías profetizó era un tiempo muy complicado en el reino de Judá, que es el lugar donde el profeta Isaías predicaba. A nivel espiritual, el pueblo de Judá se había vuelto idólatra, se había vuelto hipócrita y corrupto. Toda la adoración a Dios que ofrecían eran solamente rituales vacíos, sin una vida que respaldara aquello, porque no había justicia en la sociedad ni fidelidad a Dios. El gobierno era corrupto y la sociedad era violenta. El mensaje de Isaías, entonces, y por lo mismo, era un mensaje de denuncia al pecado de los líderes y al pecado del pueblo. El mensaje de Isaías era un mensaje de juicio y de destrucción a la nación, y este mensaje se cumplió en el año 586 antes de Cristo, cuando vino Babilonia y destruyó por completo la nación y se llevó cautivos a muchos judíos. Pero el mensaje de Isaías también contenía un mensaje con la promesa de una restauración futura. Esa también se cumplió.
en el año 515 antes de Cristo, cuando un hombre llamado Zorobabel regresó con un grupo de judíos y reconstruyó la ciudad, reconstruyó la vida pública, reconstruyó la vida social, la vida económica, pero también reconstruyó el templo para que hubiera nuevamente adoración a Dios. El capítulo que leímos hoy, el capítulo 55, pertenece a esa sección de Isaías donde se anuncia consuelo, donde se anuncia una restauración futura del pueblo de Dios. El día de hoy yo pretendo hacer un análisis de este capítulo y extraer de él algunas lecciones para que podamos descubrir que Dios es nuestro mejor refugio. Vamos a analizarlo. En primer lugar, este capítulo nos permite apreciar que después de un periodo de gran dolor, como en este caso la destrucción de Jerusalén, el ser humano experimenta una profunda hambre y sed espiritual. Eso es bien fácil de comprobar. La mayoría de las personas que se acercan a una iglesia cristiana buscando a Dios es precisamente después de un periodo de gran dolor, porque se experimenta esa tremenda sed espiritual. El capítulo 55, versículos 1 al 3 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y luego pregunta: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros, dice, pacto eterno, las misericordias firmes a David. Estos versículos, familia, también nos permiten ver, así como nos dejan ver que después de un momento de gran dolor hay una tremenda sed espiritual, estos versículos también nos permiten ver que algunos, en su hambre y su sed espiritual, buscan saciar su alma con un falso alimento espiritual, un alimento espiritual chatarra que no sacia el alma. Es bien conocido también que después de una pérdida, después de un divorcio, después de perder a un ser querido importante para ti, la gente se desubica y empieza a hacer cosas tratando de saciar ese vacío. Algunos empiezan a incurrir en situaciones como las drogas o empiezan a involucrarse emocionalmente con personas indebidas. Algunos empiezan a ejercer sobre su propio cuerpo algunas cosas como operaciones, cambios, tatuajes, etcétera, porque hay una tremenda sed espiritual dentro del alma después de pasar por ese periodo de gran dolor, y muchas veces no buscamos en el lugar correcto, sino que vamos y tratamos de saciar aquella necesidad con alimento espiritual chatarra que no sacia el alma. Por esa razón el llamado de Dios es venir a escucharlo a Él, comer del bien que procede de Él, para que nuestra alma entonces pueda deleitarse. Es lo que encontramos aquí. En este capítulo también aparece la promesa del Mesías, Jesucristo, descendiente de David, por medio del cual el alma puede vivir y por medio del cual Dios hace con todos aquellos que creen en Él un pacto eterno. Aquí se muestra que el pacto de Dios a través del Mesías no sería un pacto exclusivo de Israel, sino que es un pacto para todas las naciones. Y ahí es donde entramos nosotros, tú y yo que no somos judíos, los gentiles, los que vivimos lejos, más allá de lo que en aquel tiempo se podía conocer. Dice la palabra de Dios, versículos 4 al 5. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿De quién está hablando? Del Mesías, el descendiente de David. Versículo 5. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Ahora, este pacto de Dios
está basado en la búsqueda sincera de Dios y en un arrepentimiento genuino. De allí parte este pacto con Dios. Por eso dice versículos 6 y 7, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Fíjate cómo este pacto nuevo con Dios parte de buscarlo a Él. Y hay un periodo de gracia en el cual Dios promete dejarse encontrar. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Pero implica un arrepentimiento genuino. Por eso dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esta palabra de salvación y perdón para todos los pueblos era una palabra muy difícil de comprender y de aceptar para el pueblo de Israel, porque ellos siempre se consideraron el pueblo exclusivo, el pueblo especial, el pueblo elegido por Dios. ¿Cómo podía ser que Dios ahora estuviera ofreciendo perdón y salvación a todas las naciones? Era un asunto bien difícil de entender para la nación de Israel en aquel tiempo, y en respuesta a esta situación, Dios dijo a través del profeta Isaías, versículos 8 y 9, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto nos muestra, familia, que los seres humanos jamás llegaremos a comprender los planes de Dios, los propósitos de Dios. ¿Por qué Dios permite lo que permite? ¿Por qué Dios hace lo que hace? Sus pensamientos son más elevados que los nuestros y sus caminos son más elevados que los nuestros. Esto lo encontramos aquí. Por lo tanto, hay momentos en nuestras vidas donde más que tratar de cuestionar a Dios y más que tratar de entenderlo o de encontrarle lógica a lo que Él está haciendo, lo que tú y yo deberíamos hacer mejor es confiar en Él, en su carácter, en su sabiduría y en su amor. Luego, dice que su palabra siempre tiene un propósito que se va a cumplir. Dice, por ejemplo, versículos 10 y 11, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Lo que Dios está diciendo aquí es que su palabra se cumplirá. Lo que Dios está diciendo aquí es que los propósitos por los cuales Dios envía su palabra se van a cumplir también. Las palabras de Dios, familia, no son palabras al viento. Las palabras de Dios no son palabras huecas y vacías. Las palabras de Dios tienen un propósito y ese propósito que hay detrás se va a cumplir. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en su palabra siempre. Lo mejor que podemos hacer tú y yo es conocer su palabra, entendiendo que su palabra siempre se va a cumplir. Y luego, el capítulo termina con una promesa de restauración y gozo. Hay una alegoría aquí, hay una metáfora en la cual Dios está diciéndonos que habrá gozo. Dice, versículos 12 y 13, porque con alegría saldréis. Acuérdate que esto corresponde a ese tiempo después de la invasión, de la destrucción de los de Babilonia. Es después, es la promesa de restauración. Dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos al territorio. Y luego dice, los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Este es un símil, una metáfora. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la órtiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre y por señal eterna que nunca será raída.
¿Qué le estaba diciendo Dios a su pueblo? Pues estas palabras nos muestran que con Dios el sufrimiento no es para siempre. El pueblo de Israel sí pasaría por un periodo de sufrimiento, pero después vendría la restauración. Con Dios el sufrimiento no es para siempre. La confusión no es para siempre. La desolación no es para siempre. Dios promete restauración, sanidad, gozo y un nuevo comienzo, un nuevo esplendor a través de Cristo cuando le buscamos de todo corazón. Cuando dejamos que sea Él quien sacie nuestra alma, cuando nos arrepentimos de todo corazón de nuestros caminos desviados, entonces tú y yo podemos esperar ser restaurados por Él. Y básicamente, a través de toda esta explicación, hemos analizado todo el capítulo. Pero este capítulo nos deja una gran verdad, una verdad muy poderosa que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. ¿Quiere repetirlo conmigo cuando cuente tres? Que se escuche por todo este auditorio a las tres. 1, 2, 3. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Así es. Esto lo podemos aprender aquí. Pero ante esta declaración, tú y yo tenemos que hacernos una pregunta obligada. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es nuestro mejor refugio antes, durante y después de la aflicción? Tengo tres respuestas. Número 1. En primer lugar, Dios es nuestro mejor refugio porque Él puede saciar nuestra necesidad interior. Fuera de Él no hay nada que pueda saciarnos plenamente. Así que antes, durante o después de la aflicción, cuando estés experimentando esa tremenda sed espiritual, el único que puede saciar tu necesidad interior es Él. Los seres humanos tenemos una necesidad espiritual y esa necesidad espiritual solamente Dios la puede saciar. Esa necesidad interior se acrecienta cuando tú y yo pasamos por crisis, como ya lo explicábamos hace un momento. Lamentablemente, cuando estamos pasando por esa crisis y nosotros hemos confundido a Dios con la religión organizada, entonces sufrimos una tremenda decepción porque la religión organizada no puede hacer mucho por ti. La religión organizada no es Dios. Congregarte no es lo mismo que encontrarte con Dios a solas en tu casa, en tu cuarto, en tu recámara. Congregarte cumple una función en tu búsqueda de Dios, es muy importante, pero la congregación no es Dios. Tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios por nosotros mismos, a solas, en lo personal, y luego venir y complementar esa experiencia con la práctica de congregarnos. El problema de mucha gente es que cuando se quedan solamente con la religión organizada y esta no responde a tus preguntas o esta deja de saciar tu corazón porque a lo mejor te parece repetitivo o te parece que es lo mismo de siempre o cualquier situación, y nosotros hemos confundido la religión organizada con Dios, entonces nos vamos a alejar desanimados y luego mucha gente trata de saciar su corazón con otras cosas o buscar la respuesta que no encontró en la religión organizada en otra parte, buscando en otro lugar respuesta para sus preguntas, y al no encontrarlos tampoco en aquellos lugares, entonces las personas pierden el sentido de orientación espiritual. Precisamente por eso Dios dice, versículos 1 y 3, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche.
Esta frase de venid y comprad sin dinero es muy importante porque el judaísmo ya se había vuelto una religión muy mercantilista, en lo cual el dinero tenía todo que ver con la adoración. Por ejemplo, las personas que venían a adorar tenían que traer un animal para ofrecerlo en sacrificio, pero muchas veces los sacerdotes que de alguna manera revisaban el control de calidad, muchas veces no aceptaban el animal que la gente traía para ofrecer delante de Dios, y entonces les decía, no, no te lo puedo aceptar por esto, por esto, por esto otro, pero aquí te vendo este que ya pasó todas las normas y tiene todo el control de calidad bien superado. Entonces aquella persona que a duras penas trajo su macho cabrío, su oveja para ofrecerla al Señor, pero no tenía dinero para comprar un animal certificado, vamos a decirlo así, se quedaba sin adorar. Entonces muchas personas sentían que no podían acercarse a Dios porque no tenían los recursos para ello. Pero Dios dice, hey, no te confundas con la religión organizada. A todos los sedientos, con dinero o sin dinero, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y fíjate lo que va a pasar. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Fíjate lo que dice, venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Dios estaba haciendo una invitación abierta a todo aquel que quisiera venir a él. Si tienes sed, ven, aunque no tengas dinero para comprar otro borrego. Si tienes sed, ven, aunque no tengas dinero para negociar con estos sacerdotes corruptos. La invitación estaba abierta. Todo aquel que tuviera sed podía venir a él. Y Dios promete, y serás saciado. ¿Verdad? Será saciada tu alma. No necesitas dinero, no necesitas esfuerzos humanos, no necesitas ser exitoso, no necesitas ser famoso, ni guapo, ni necesitas tener logros personales. Tú te puedes acercar a Dios simplemente por su gracia. Serás saciado mediante su gracia. El verdadero deleite para nuestra alma está en Dios mismo, no en la religión organizada y mucho menos en la comida espiritual chatarra que te ofrece el mundo, queriendo saciar tu alma con adicciones, con alcoholismo, con fiesta todos los viernes en la noche, con relaciones sexuales fuera del matrimonio, con un degenere sexual horrible. Nada de eso sacia tu alma. Por eso dice, oídme atentamente. Por eso dice, venid a mí y vivirá vuestra alma. La invitación es a venir a Él, a buscarlo a Él. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio porque Él puede saciar nuestra necesidad interior. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. En segundo lugar, porque podemos confiar en su sabiduría. Amados, ser hechos a la imagen de Dios implica tener pensamiento crítico. ¿Qué significa eso? Significa que tú y yo podemos pensar, que tú y yo podemos razonar, que tú y yo podemos cuestionar, que tú y yo podemos inquirir. Nada de esto es malo. Nada de esto es malo. Es parte de la imagen de Dios en nosotros. Así que cuando vengas a congregarte, ven con todo y cerebro. A Dios no le molesta que tú tengas preguntas. A Dios no le molesta que tú reflexiones sobre lo que escuchas. Sin embargo, Dios es eterno. Dios es omnisciente. Dios es todopoderoso. Y tú y yo somos finitos, somos frágiles, somos efímeros.
Por lo tanto, por más que tengamos pensamiento crítico y pensemos y razonemos y cuestionemos, tú y yo tenemos que entender que jamás podremos llegar a comprender el proceder de Dios plenamente. Lo que hace, lo que no hace, lo que permite, lo que no permite. Allí es donde nosotros debemos parar de tratar de comprender. Allí es donde nosotros tenemos que parar de tratar de cuestionar, porque no lo lograremos comprender jamás los pensamientos de Dios. Yo no entiendo por qué Dios solo me permitió tener un hijo y mi esposa y yo perdimos 4. No entiendo, tal vez nunca lo entenderé. Yo no entiendo por qué Dios recogió a mi hermano tan joven y aún criando a sus hijas, pero dejó a mi tío que ya terminó todas esas etapas de la vida, y qué bueno que lo dejó, pero no entiendo y seguramente nunca entenderé ni sabré por qué Dios hizo lo que hizo. Y a lo mejor tú también tienes muchas preguntas en tu vida sin respuesta. Pues allí lo que nos corresponde a ti y a mí es dejar de cuestionar a Dios y empezar a confiar en Él. Por eso dice Dios aquí en los versículos 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú y yo llegamos a ese punto en el que ya no hay respuesta, cuando tú y yo llegamos a ese punto en el que ya no hay manera de explicar lo que está pasando o simplemente ya no hay solución a nuestras cuestiones, tú y yo debemos ser intencionales en renunciar a seguir en la búsqueda de respuestas. Y en ese momento lo que tenemos que hacer tú y yo es simplemente arrojarnos en fe a los brazos del Señor, confiando en Él y confiando en su amor. Y no, eso no va a responder nuestras preguntas, pero le va a dar calma a nuestro corazón. A lo mejor algunos de los que están aquí con nosotros, estás en esa necesidad de respuestas para tus preguntas. Pero quiero decirte que hay algo más importante que tú necesitas. Lo que tú necesitas no es tanto saber por qué pasó lo que pasó, por qué viviste lo que viviste, por qué sucedió lo que sucedió. Lo que más necesitas tú es tener calma dentro de tu corazón. Y esa calma no la vas a recibir cuando tengas la respuesta que estás buscando. Esa calma la vas a recibir cuando te arrojes en fe a los brazos de tu Creador, a los brazos de aquel que te sostiene, y confíes en Él y en su amor. Este no es tiempo para cuestionar a Dios, este es tiempo para confiar en Él. Este no es tiempo para hacerle 1000 preguntas a Él y tratar de que Él te responda tus cuestiones. Este es tiempo de arrojarte en fe a sus brazos y dejar que Él mismo sacie tu corazón. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. ¿Por qué? Porque podemos confiar en su sabiduría. Dios sabe lo que hace y tú y yo no siempre lo vamos a comprender. Por eso, más que tratar de entenderlo, hay que confiar en Él. Número 3. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio, porque podemos esperar por su restauración. Familia, el profeta Isaías habló de destrucción y llegó. Pero el profeta Isaías también habló de restauración y también llegó. Esto significa que nuestros dolores, familia, no son eternos, porque tampoco lo es nuestra vida. Así como nuestra vida no es eterna, nuestros dolores tampoco. La Biblia dice, por ejemplo, que por la noche durará el lloro, pero en la mañana vendrá la alegría. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué significa esto? Significa que si tú y yo estamos pasando por aflicción, podemos esperar por algo bueno de parte de Dios a través de Cristo.
¿Qué significa esto? Que el dolor no durará para siempre, que después de la tormenta brillará el sol nuevamente. Y esto está explicado en este capítulo. Por eso dicen los versículos 12 al 13. Porque con alegría saldréis. Está hablando de ese pueblo de Israel que iba a regresar a su tierra, iba a salir de Babilonia con gozo, llegando a Israel para repoblar aquel país. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Está hablando del regreso. Y luego utiliza este símil, esta metáfora, y dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Es como cuando va, no sé, un desfile y ahí están a un lado y al otro de la calle los padres viendo pasar a sus hijos y les aplauden y les celebran porque van avanzando en esa marcha importante. Pues aquí más o menos algo así lo representa, pero dice: los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Está hablando del regreso. Un regreso con celebración, un regreso con cánticos, un regreso con aplauso. Y luego dice: en lugar de la zarza crecerá ciprés. La zarza es un arbusto seco, sin belleza. Pero el ciprés es un árbol que se busca para poner jardines y crear paisajes. Y luego dice: en lugar de la órtiga crecerá arrayán. La órtiga es una planta que no crece muy alto, pero el arrayán es un árbol que crece alto, que da sombra, que da también un fruto del cual tú te puedes deleitar. Dice: y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Dios habló esta promesa de restauración antes de que viniera incluso la invasión de Babilonia sobre Judá. Pero lo interesante es que tanto la destrucción profetizada como la restauración profetizada, ambas cosas se cumplieron. Esto nos muestra que el Señor conoce el final de la historia desde el principio, porque Él es el autor de la misma. Dios conoce el final de tu historia desde el principio porque Él es el autor de la misma. A lo mejor tú no sabes cómo va a terminar tu historia. A lo mejor te aterra pensar cómo puede terminar cierta cosa que tú estás viviendo. Pero Dios sí sabe cómo va a terminar la historia. Él conoce tu historia desde el principio. Por lo tanto, tú y yo podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Yo quiero repetirte una vez más la verdad central. Antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Él es el único que puede saciar nuestra necesidad interior. Tú y yo podemos confiar en su sabiduría. Y tú y yo podemos esperar por su restauración. Amados, tú y yo podemos confiar en la promesa de restauración que el Señor ha prometido para todos los que estamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú puedes ser restaurado a una vida de bendición. En Cristo Jesús tú y yo podemos esperar que el dolor no durará para siempre. Dios promete tiempos de restauración, tiempos de bendición, tiempos de gracia. Y tú y yo podemos esperar en Él. Podemos esperar en su amor, podemos esperar en su bondad, podemos esperar en su poder. Ahora, quizá algunos de los que están aquí con nosotros el día de hoy, a lo mejor tú avisoras en el horizonte momentos difíciles para ti y para tu familia. A lo mejor se ve hacia adelante un futuro difícil que te intimida un poco. Lo que se ve venir no se ve muy bueno. Acuérdate, antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Tú puedes confiar en el Señor. Ahorita que avisoras que se ven tiempos malos hacia adelante, tú puedes confiar en Dios. O a lo mejor tal vez aquí entre los presentes hay alguien que se encuentra en el centro mismo de la tempestad y estás enfrentando grandes dificultades e incluso
temes romperte como un barco ante las violentas olas en el huracán. No te sientes tan fuerte para soportar todo lo que tú estás viviendo ahorita. Recuerda, antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. O a lo mejor aquí entre nosotros hay alguien que tú sientes como que la tormenta ya quedó atrás. Tú sientes como que ya estás del otro lado. Tú sientes como que lo que viviste ya es tan solo un recuerdo muy difícil que te tocó experimentar. Pero aún así, todavía te está costando trabajo recuperarte. Te quiero recordar que sea cual sea la circunstancia que tú estás viviendo, no estás solo ante esta situación. A lo mejor estás experimentando esa tremenda sed espiritual después del momento difícil, como lo dijimos al principio. Te recuerdo, antes, durante y después de la aflicción, Dios es nuestro mejor refugio. Quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte a levantar tus dos manos en alto, lo más alto que puedas. Y nada más dile al Señor: Señor, gracias, porque no estoy solo ante lo que viene. Señor, te doy gracias porque no estoy solo ante lo que estoy viviendo. Señor, te doy gracias porque nunca estuve solo a pesar de todo lo difícil que me tocó vivir, todo lo difícil que me tocó experimentar. Señor, te doy gracias porque el dolor no durará para siempre. Señor, te doy gracias porque tú prometes tiempos de restauración. Señor, te doy gracias porque tú prometes tiempos de bendición, tiempo de alegría. Dígale con sus manos levantadas: Señor, te doy gracias porque yo puedo esperar en ti, en tu amor, en tu bondad, en tu poder. Señor, te doy gracias porque no estoy solo en medio de la adversidad que estoy viviendo. Y ahora quiero invitarle, amado, amada en el Señor, que voltees con el que está a tu lado y nada más le pongas tus dos manos en sus dos hombros y le digas estas palabras. Díselo con fe. Dile: el dolor no durará para siempre. Ahora dile: Dios promete tiempos de restauración para tu vida. Dile: Dios promete tiempos de bendición para ti. Dile: Dios promete para ti tiempos de gracia. Dile: podemos esperar en el Señor, podemos esperar en su amor, podemos esperar en su bondad, podemos esperar en su poder. Y después de haberle dicho estas cosas, ahora quiero pedirte que empieces a orar por él, que empieces a orar por ella. Empieza a pedirle a Dios que le dé fortaleza en medio de la adversidad que está viviendo, y mientras yo voy a orar por todos ustedes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te quiero pedir por cada uno de mis hermanos que están aquí congregados recibiendo esta palabra. A lo mejor algunos de ellos están enfrentando momentos bien difíciles, o a lo mejor esos momentos bien difíciles se avisoran para los próximos meses o años. Señor, recuérdales el día de hoy a través de esta palabra que antes, durante y después de la aflicción, tú eres su mejor refugio. Señor, trae consuelo a todos aquellos que hoy están experimentando gran dolor. Trae seguridad a todos aquellos que hoy están experimentando temor. Señor, trae gozo a todos aquellos que hoy están experimentando gran tristeza. En el nombre de Jesús, yo te lo ruego, Señor.